La mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón y en la mañana con Dari, nace la conversación. Estamos de regreso, esta es la mañana con Dari, son las 8:16. ¿Por qué es esto? Y este sindicalismo que hay en este programa. Este programa están a punto de dañarlo, porque no respetan a los invitados. No. Tenemos aquí con nosotros hoy un invitado muy especial, un amigo querido, Antoliano Peralta Romero, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Bienvenido, Antoliano, a la mañana con Dari. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Buenos días, gracias. Saludo a todos ustedes y a la legión de oyentes de este programa. Ya usted se puede despedir, ¿verdad? Doctor, qué bienvenida. Sí, Fuera sí, del sí, aire, sí. esto se puso Así es. muy bueno realmente. No, ya hicimos el programa. Ay, Vamos a darle los dólares. Lo único importante es que estás rodeado de amigos Así es, que lo quieren. así es. que Lo lo siento, estiman. así lo percibo. Y Sí, pero con yo amigos soy así, amigos así como usted. sí, No pero sé, yo soy amigo de él. Bueno, los amigos son los que generan la verdadera crítica para que proceda el mejoramiento. El consultor Si no, no. jurídico del Poder Ejecutivo ha sido un hombre exitoso porque ha contribuido, calladito como tú lo ves, a organizar muchas cosas en la parte jurídica de la nación. Doctor, de verdad, usted ha organizado muchas leyes importantes y todavía le faltan más. Pero esperamos que cuando usted sea el ministro de Justicia, usted pueda crear un ministerio de justicia como la nación se lo merece. El país está confiado de que usted hará un gran ministerio. Va a ser primero el pionero, pero yo creo que usted lo va a hacer muy bien cuando lo nombre el señor presidente. Y de la entonces República. el presidente va a perder un gran consultor jurídico. Va a perder. No, lo que pasa es que Antoliano tiene un buen equipo. Ahí, Palacio. Sí. Es cierto. Antoliano tiene los mejores equipos y jóvenes, la mayoría, porque yo he visitado. Entonces, el sucesor del doctor Antoliano. No, yo no digo que sea, pero ahí hay un equipo que no se puede despreciar, que uno de ellos ahí debe. Es una pregunta, un si el análisis. presidente quiere tener la continuidad de un proceso que se lleva a cabo en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, ahí hay muchachos muy buenos. No enseñados por Antoliano, ¿no? Preparados de universidades, tanto nacionales como internacionales. Es cierto. Varios han sido cuidadosamente escogidos, pero bueno, quiero referirme a este comentario de mi amigo Luis José, porque el presidente Abinader en el 2022, en el curso, no sé si ustedes recuerdan, de un almuerzo de Finjus, anunció al país que tenía la disposición de crear un Ministerio de Justicia, y en ese mismo escenario nos instruyó a nosotros de que preparáramos un proyecto en tal sentido. Quiero decir, antes de continuar con esta microhistoria, que en el año 1844, cuando se fundó la nación, la constitución de esa época tenía enumerados los ministerios o Secretaría de Estado. O sea, los ministerios o Secretaría de Estado eran órganos constitucionales indicados en la Constitución, lo cual, como ustedes saben, ahora no es así. En esa Constitución de 1844 habían 4 ministerios, y uno de esos ministerios era el Ministerio de Justicia, que creo que comprendía 2 funciones. Creo, si mal no recuerdo, que era el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, algo así, pero era el Ministerio de Justicia. Luego ese Ministerio de Justicia, en el 1931, un año después de la llegada de Trujillo, fue disuelto y luego fue restablecido, y en el 1964, con el triunvirato, se disolvió y se distribuyeron sus funciones entre la Procuraduría y otras organizaciones del Estado, incluyendo la Consultoría Jurídica. De tal suerte que el Ministerio de Justicia, como ustedes acaban de escuchar,
no es una institución nueva en la República Dominicana, y lo que ha hecho el presidente Abinader es impulsar un proyecto de ley que fue trabajado por nosotros, por la consultoría, para restablecer una institución que ha existido históricamente en el país. El contenido de ese ministerio, y aprovecho que aquí me están dejando hablar para explicarlo. Explíquelo. El Ministerio de Justicia, ¿de qué se encargará? Esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuáles Bueno. son, como es una institución que se va a desprender de la Procuraduría General de la República, cuáles serán las atribuciones que tendría este nuevo Ministerio de Justicia? Muy bien. Lo primero que quiero corregir a Dari, no se desprende de la Procuraduría. Ok. El Ministerio de Justicia, aunque su nombre en su nombre lleva la palabra justicia, Ok. no tiene ninguna influencia. Nada que ver. No, tiene que ver, pero no en el proceso jurisdiccional. Ok. Es decir, en el proceso judicial per se. El Ministerio de Justicia en todos los países del mundo, que existe en casi todos los países del mundo, se encarga de la potestad que la Constitución y las leyes le atribuyen al Poder Ejecutivo y que tienen alguna relación con la justicia. Ok. Digamos, por ejemplo, vamos a comenzar con una de las más notorias. El sistema carcelario. Prisiones. El sistema carcelario, el sistema que tiene que ver con el sistema penitenciario, es una atribución administrativa que no tiene que ver con el proceso judicial. Y que aquí hay un conflicto porque hasta ahora lo ha venido manejando el Ministerio Público, pero entonces quien busca el dinero para hacer la cárcel es el Poder Ejecutivo. Para alimentar a los presos. Exacto. Los presos comen ahora del comedor económico. El gobierno, lo mantiene el gobierno. Pero no solo eso, Luis José, es que hace pocos meses se incendió un ala de la Victoria y el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, creó una comisión presidida por Subero Isa y donde está Roberto Santana y otras personas, para habilitar las parras para poder sacar los presos del área quemada de la Victoria. Que por cierto, esto dio lugar a que una comentarista de radio criticara el hecho de que el presidente estaba creando una comisión con respecto a una institución que era el Ministerio Público y la Victoria ardiendo allá. No. Entonces, Eso es seguridad nacional. ¿qué quiere decir esto? Que esas atribuciones que tocan, que de alguna manera tienen algún vínculo con el sistema de justicia, van a pasar a ser manejadas por el Ministerio de Justicia. Otro elemento que va a manejar el sistema de justicia, para que vean que no todo, no todo está relacionado con la Procuraduría, no todo se desprende de allí. El sistema de derechos humanos. En el mundo político de hoy, el respeto y el compromiso de las naciones con respecto a los derechos humanos es de mucha envergadura. Es decir, los países como el de nosotros, como este, son signatarios. Nosotros somos signatarios de una serie de acuerdos y compromisos que tienen que ver con el respeto a los derechos de la gente, y que el no hacerlo, el no cumplirlo, nos acarrea serias consecuencias. Entonces, ¿quién maneja en la República Dominicana ese sistema de derechos humanos? Lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual no es propio de sus atribuciones naturales. No es propio. ¿Dónde va a ir a parar eso? Al Ministerio de Justicia. Hay otra tarea que es, digamos, el sistema de registro que le pusieron sobre los hombros al Ministerio Público, de registrar ONG, registrar notarios. Sí. Hay una oficina en el primer piso. ¿Esa es la Secretaría General que hace eso? No, hay una oficina en el primer piso de la Procuraduría, que es la oficina de registro de ONG. Sí. Esa oficina tiene que irse para el Ministerio de Justicia. Ok. Ahora, voy a hablar ahora de otra tarea, para solo referirme a las 4 grandes funciones. Otra tarea de mucha trascendencia
que aquí está dispersa y como un barco sin timón, que es la representación del Estado en justicia. El Estado dominicano ha sido y está siendo desangrado con una serie de acciones judiciales de responsabilidad patrimonial en contra del Estado, y no hay una representación eficaz y organizada del Estado. El Ministerio de Justicia y el Ministro de Justicia van a tener la tarea de la representación del Estado en todos aquellos asuntos que no sean de carácter penal. Si se tratara de un asunto penal, entonces a quien hay que notificar es al Procurador General de la República, lo cual no es tan frecuente que el Estado como tal, como persona jurídica, sea puesto en causa de manera penal. Darita, porque yo me callo. No. Ahí también entra la demanda Eso internacional. haciéndole Sí, voy para allá. haciéndole Exactamente. señas Vamos a a escuchar esta- porque la nación se está... haciéndole señas a la Esto gente. que estoy explicando ahora, Sí, sí. digamos que es de gran interés didáctico Sí. Sí. para entender qué es lo que es el Ministerio de Justicia. La representación del Estado, cuando se trata de asuntos de carácter contencioso administrativo, en el sistema vigente lo representa el abogado, el Procurador General Administrativo, que con la reforma constitucional reciente pasó a denominarse como abogado de la administración pública, que es aquel funcionario que en el Tribunal Administrativo está permanentemente representando a la administración pública de toda la descarga de demandas que llegan a ese tribunal en contra, que para eso es ese tribunal. Una pregunta. ¿Esto va a eliminar el hecho de que las instituciones ahora, aún teniendo departamentos de consultoría jurídica, contraten abogados externos para que los Asesores, representen? y etcétera. Mi pregunta. Es decir, hay una práctica que, a pesar de que las instituciones tienen un departamento legal, cuando tienen que ir a los tribunales, el departamento legal no es quien representa, sino que contratan Abogados oficina de externos. abogados externos. Y agrega que vimos en el caso de los 3.000 que se devolvió del caso Máximo Montilla. Máximo Montilla hay que pagar unos cuartos a unos abogados. ¿Esto eliminaría esta práctica? No. Ok. Trataré de explicar eso. Ok. Dentro del mismo contexto de lo que estoy explicando, cae la pregunta de Dari. Sí. Bueno, quiero retomar la idea diciendo, el abogado de la administración pública que representaría y representa a la administración pública en materia contencioso administrativa pasa a ser un órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia. Todas las demandas en materia civil, es decir, todas las demandas habidas y por haber que no sean en materia penal, son responsabilidad del Ministerio de Justicia. Es una de las Importantísimo. principales funciones del Ministerio de Justicia. Ahora, Luis José preguntaba de manera muy oportuna, las demandas internacionales, que es más que todo los arbitrajes, Sí. las contrataciones que hace el Estado Mucho dinero se gasta. con empresas internacionales que son continuas y frecuentes. Todas esas inversiones extranjeras, todas las que son estimuladas y que las queremos. Toda esa empresa de exploración minera, las empresas eléctricas, etcétera. Todas esas contrataciones con el Estado generalmente traen una cláusula arbitral. Es decir, que los conflictos entre el Estado y esas empresas se dirimen de conformidad con esa contratación en La jurisdicción establecida. la jurisdicción establecida, pero en arbitraje. Por ejemplo, yo he ido, por lo menos en una ocasión, porque hay un equipo para eso, pero fui en una ocasión a Washington, a un centro de arbitraje, a representar al Estado. Claro, el Estado contrata sus abogados internacionales, pero nosotros vamos, digamos, que en calidad de clientes. Y los clientes también exponen y hablan y defienden y se defienden en ese proceso. Entonces, esa tarea está ahora en manos del Ministerio de Industria y Comercio y de la consultoría. Oiga eso. Todo eso va a estar en manos El del ministerio. Ministerio de Justicia. En síntesis, el Ministerio de Justicia tendrá 4, además de otras atribuciones como un centro de investigación jurídica
y tendrá también la escuela penitenciaria bajo su responsabilidad, que existe ahora. La escuela penitenciaria existe, la tiene el Ministerio Público, pasa al Ministerio de Justicia. El Ministro de Justicia o el Ministerio de Justicia serán también parte de el Comité de Lavado de Activos y de otras instituciones que tienen que ver con investigación en torno al tema judicial. Ahora, hay otra función que el Ministerio de Justicia comparte con otras instituciones del Estado de mucha trascendencia y que es coordinada por el presidente de la República, que es el delineamiento de la política pública de prevención del crimen. Que erróneamente en la Constitución del 10, por un pequeño desliz en su redacción, no se delimitó, no se dividió estas funciones de la política criminal con respecto al Ministerio Público. Y al Poder Ejecutivo. Exacto, porque el Ministerio Público tiene la responsabilidad, y ahora está bien claro en la Constitución con la nueva reforma, de persecución del delito, no de prevención. No, ok. Y pongo como ejemplo lo siguiente. Cuando en una comunidad o en un sector, en un barrio, hay un brote criminal, o sea, una actividad, estallido, un aumento en la criminalidad. De hecho delictuoso. Y el presidente de la República llama al Ministerio de Deporte y le dice, vamos a hacer un multi... Sí, vamos a implementar un establecimiento deportivo. Exacto. Y vamos al MIBE, obra pública, vamos a arreglar la calle, vamos a tumbar los callejones, vamos a levantar... vamos a hacer así. Eso es prevención del crimen. Sí. Entonces, la política de prevención criminal es parte de un sistema, no de una institución, de un sistema en el Estado que con la ley del Ministerio de Justicia queda bajo la coordinación del presidente de la República y con la participación efectiva y protagónica del Ministerio de Justicia. Ya ustedes tienen una breve panorámica de lo que es el Ministerio de Justicia. Ahora paso a defenderme de Luis José. Yo no necesariamente tengo que ser el ministro de Justicia. Estoy, como él dijo, desempeñando una función. Si el presidente entiende que debo seguir haciendo, pues lo sigo haciendo. Ahora, sea o no, cuando se instale el ministerio, que deberá instalarse de manera definitiva en enero, por un problema presupuestario, ¿verdad? Sí. Yo tendré la satisfacción de que como parte de mi labor como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, impulsamos este proyecto de ley con éxito y daremos lugar a que se instale en la República Dominicana una institución que era necesaria. Y la ley del Ministerio Público, la nueva Constitución, usted corrigió esos detallitos que se nos fue a nosotros en la Constitución de 2010, ya fueron corregidos. Así es. Y usted participó también en esa idea. Así es. Por lo tanto, usted es que merece esa posición. El dinero de todos esos puestos, doctor, por ejemplo, lo que usted va a quitar empleados de la Procuraduría de Industria y Comercio, esos fondos van a pasar para donde ustedes. Claro, tienen que venir con su presupuesto. Tienen que venir con su presupuesto cada uno de esas cosas, porque si no, usted no va a tener dinero para... No, Luis José, es como en Neiva, tú dices, mándamelo muchachos, pero mándame el donario también. Mándame también. ¿Conoce esa palabra, el donario? El que dona. No se decía así en Neiva, el donario como... No. La Mándame donación completa. ¿Cómo se le dice en Neiva al pago de lo que se paga por la alimentación de un niño? Manutención. Manutención o pensión. La pensión. Yo creo que en los campos se dice pensión todavía. Mi duda es, ¿cuál es la certeza que se le da al Ministerio Público y a los demás entes sociales que están criticando muy duramente la creación del Ministerio de Justicia? Porque dice que si se dividen también las competencias de Ministerio Público, Ministerio de Justicia, se van a ir diluyendo. ¿Cuál es la certeza después de toda esta explicación que usted le da? Darle también a esa parte de la sociedad que está generando críticas en la actualidad. Pero
Y número dos, si sanciones administrativas a posibles casos que se den en las instituciones caerían en el Ministerio de Justicia. No. Lo primero, recuérdenme su nombre. Daya Sena. Daya Sena. Lo primero, Daya, es que yo no creo que el Ministerio Público per se esté criticando esta ley, porque esta ley fue consensuada con el liderazgo del Ministerio Público y ellos la aprueban. Y estuvieron de acuerdo, hicieron sus observaciones. Incluso hubo un brote, ya no de la Procuraduría, que fue con quien compartimos. Hubo una asociación de fiscales que pidió que se modificara un artículo y nosotros lo eliminamos de la ley porque ese artículo estaba ahí en beneficio de ellos, que no fue propiamente tenía que ver con esto, pero no fue en la ley del Ministerio de Justicia, sino en la reforma constitucional. Trato de explicar brevemente. En el proceso de reforma constitucional, porque esto está enlazado una cosa con la otra. En el proyecto de reforma a la Constitución, nosotros establecíamos que la composición del Consejo, oigan bien, del Ministerio Público, que como ustedes saben está compuesto por el procurador, un procurador adjunto, un procurador de corte, un fiscal, un fiscalizador, que yo qué. Entonces, eso está en la Constitución. Y nosotros tratamos de que eso estuviera en la ley, para que si alguna vez el Ministerio Público quería modificarlo, no tuviera que esperar que se modificara la Constitución. Ellos no quisieron y lo quitamos. Ahora, actualmente no hay ningún tipo de conflicto con el Ministerio Público con respecto a la ley. No. ¿Y cuál es la otra? No debe de temer la división de cargo ni que se diluyan las competencias de cada uno con la creación del Ministerio de Justicia. No. Es que el Ministerio de Justicia no se encarga, como yo comencé diciendo, de nada que tenga que ver con las atribuciones de los fiscales. Lo que estamos es quitándole carga administrativa al Ministerio que no son Público. vinculantes a la justicia per se, a la persecución. Exacto. Y la otra era... ¿Otra pregunta? Pero no estaba ahí. Él me Vamos pidió a que ver. le repitiera sobre las posibles sanciones administrativas que, como decía... No, nada que ver. El Ministerio de El Justicia ministerio no con va a ser eso. un órgano sancionador, va a ser un órgano esencial administrativo. Y mediador. Ministro, el ministro, ¿verdad? Consultor. Pero un ministro tiene calidad de ministro. Todavía no. Yo le explico eso, Antoliano, por favor. el Es un gobierno daño. en estos 5 años ha priorizado establecer en República Dominicana un sistema de transporte ferroviario con la extensión del metro de la línea 12, el monorriel de Santiago, ahora se anunció el monorriel de Santo Domingo, se habla de un tren de carga, es decir, hay todo un sistema ferroviario en República Dominicana. Sin embargo, la ley 6317 establece que el decreto que crea la OPRED deroga esa institución y ha debido dar paso a la creación de una oficina nacional de servicios de transporte ferroviario. ¿Está el gobierno en la estructuración de esa oficina de cara a concluir todo este sistema ferroviario en la República Dominicana? Sí, se está la parte legal de esto. Tenemos instrucciones de estudiarlo para adecuarlo al mandato de la ley. Doctor Raifi Luis, honor. En su calidad de consultor jurídico lo hemos visto muy activo trabajando con la disposición de fusionar varias instituciones del Estado. Actualmente, según se dice, hay resistencia por parte de muchos ministros, directores. ¿En qué está este proceso y cuál sería el desenlace final y cuándo estaríamos ya viendo esto culminar? Ya 3 años de la gestión del presidente Luis Abinader. Sí, gracias, Rafi. Bueno, el presidente Abinader, desde su programa de gobierno, él ha trazado la línea de introducir reformas en el Estado. Algunas de estas las estamos comentando aquí. Y también él se ha empeñado en hacer el Estado un poco más pequeño para hacerlo más funcional.
lo que yo puedo decir ahora como experiencia es que hay pretensiones de carácter administrativa de este y todos los presidentes, y aquí tenemos a Luis José, que es un veterano legislador y un hombre de Estado, que no todo lo que un gobierno quiere hacer, el tiempo da se puede hacer. para hacerlo. Hay escollo, hay inconvenientes. Ahora bien, con respecto a esto de la disminución del Estado, se han logrado algunos objetivos y yo le puedo mencionar algunos ejemplos. Por favor. Por ejemplo, mire, en el servicio exterior dominicano, el servicio exterior tradicionalmente ha estado hipertrofiado. Ha sido usado como refugio de personas que tienen méritos políticos y a veces hasta académicos, y se le quiere buscar una posición en el Estado y no aparece la posición y lo nombran vicecónsul en Nueva York o en X sitio y bien, comienza esa persona a funcionar, a cobrar, pero a mí me extrañó que durante el gobierno de Hipólito Mejía yo fui a un consulado en Estados Unidos y habían 6 vicecónsules y en aquel tiempo, y una de las vicecónsul que estaba ahí me dijo, aquí hay 6 pero trabajamos 2. Qué raro eso. Pero más me extrañó que cuando llegamos al gobierno encontramos que en Nueva York habían 56 vicecónsules. Ya. Creo que hay 6 o 7 ahora. Madre. Y, por ejemplo, en los comedores económicos habían 36 subdirectores y hay 6 ahora. Entonces, el presidente eliminó el despacho de la primera dama, que era una institución que tenía su presupuesto, todo. La primera dama tiene una oficina, pero no maneja presupuesto público. Ella misma dijo que ella no quería manejar dinero del Estado porque a ella nadie le eligió para nada. Dijo ella con sus propias palabras. Okay. Se eliminó Procomunidad. Se está fusionando la Dirección de Desarrollo Provincial con el MIBEC. Donde nombraron a Zorrillo Zuna. No, No. eso es No, Dirección de Frontera. eso es Ángel de la Cruz. Sí. Se eliminó el CONAPOFA, que era un Consejo Nacional de de Población y Familia, pero que es una labor que la puede hacer el Ministerio de Salud Pública. Además, un consejo. Ese consejo no respondía al criterio moderno actual de la Ley de Administración Pública, porque un consejo es un órgano para dar consejos, para dar opiniones. Y No para ejecutar. esta era una estructura Ejecutiva. exacto, que si era necesario, pudo haber sido una dirección. Es necesario, el CONAPOF es necesario, Sí, pero puede ser una dirección de área del Ministerio de Salud Ministerio de Pública. Salud Pública. Asimismo, se está en el trabajo de fusionar IAD con agricultura. Ya sabemos que el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía y Planificación, ¿verdad? Y el Ministerio de Hacienda tienen 2 funciones que son hermanas, que no pueden estar separadas. Es decir, planifico. Hacienda es que recibe la recaudación del Estado. Y hay otro órgano que planifica el gasto. Sí. ¿Y por qué no lo planifica el que mismo lo recibe? Entonces el Ministerio de Hacienda ahora va a tener un viceministerio o una dirección de planificación, ¿verdad? Perfecto. De planificación se fusionaron, ya eso es un hecho. Hay un proyecto de ley para disolver el CEA, ya no hay ingenios que estén funcionando, no hay industria azucarera, hay que disolver el CEA, ese mismo proyecto disuelve Acorde. Hay una iniciativa para fusionar el Ministerio Administrativo con el Ministerio de la Presidencia. Eso debería. Eso se anunció. Okay. Y se está trabajando en la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación, que aquí incluso funcionó una vez creo que llamaba CONE,
que era como el Consejo de Educación Superior. Sí. Puede ser una dirección de educación superior que esté adscrita Con nivel al ministerio. Real Y que no tiene que haber un presentado. ministerio para eso, porque eso trae una serie de duplicidades. De manera que es posible que el presidente no logre todo lo que él quiere, pero se ha avanzado. Yo le quería preguntar, consultor, a propósito de este reportaje que sale en Grupo de Medios Panorama, que dice: del dicho al hecho, la transparencia dominicana en pausa. Y dice que hay entidades que exhiben una gran bondad de temas de transparencia, que cuelgan muchas informaciones en los portales de transparencia, pero que a veces esas informaciones no se corroboran con los hechos, algunas están desactualizadas, o inclusive cuando se les solicita información a las instituciones de parte, sobre todo de medios de comunicación, no acatan esa permisología de dar las informaciones y también incurren en silencios ilegales. ¿Podría ser esto algún tipo de quizás... vamos a ponerlo así, negativa porque esconden algo? ¿O qué es lo que está pasando? Que uno de los mayores discursos del presidente ha sido la transparencia, pero una transparencia a medias que no se contrasta con la realidad en los mismos documentos. Dari Terrero hace unas semanas también decía que hay un personal del Ministerio de Agricultura, un personal militar, que devenga salarios y se le dan viáticos y se le dan recursos económicos de parte del Estado, pero que sus nombres ni siquiera figuran en los portales de transparencia. ¿Es esto transparencia? Bueno, yo pienso que la transparencia del Estado es un objetivo a ser alcanzado, que hemos avanzado, no solo en este gobierno. Es decir, esto es producto de un proceso, porque la ley de acceso a la información pública es una ley del 2004 del gobierno de Hipólito, pero quien la impulsó fue José Tomás Pérez, que era Senador del el Perú. único senador en ese momento. Porque la historia y la, digamos que el análisis político y la historia, la observación, hay que hacerlo con objetividad y veracidad. Si usted se engaña y se dice mentira, así mismo no llega a ningún resultado. Entonces, este gobierno tuvo el acierto de nombrar a doña Milagro Ortiz Bosch, que ella en sí misma, representa la transparencia. Ahora, es una carga, es una tarea. Es una tarea porque es una diversidad de funcionarios y personas que manejan pequeñas instituciones hasta altas. Algunos, hasta por ignorancia, le pueden llegar solicitudes de información que no la ofrecen o que no colocan, como usted dice, en el portal de manera oportuna. O actualizada. No la actualizan por razones muchas veces hasta de ignorancia de lo que tienen que hacer. Pero yo sí tengo el conocimiento y puedo dar aquí testimonio de eso, de que la doctora Ortiz Bosch ha hecho un esfuerzo extraordinario. Y mire, una de las cosas que ha logrado con el apoyo del presidente es que probablemente, yo no era funcionario público, pero leía y escuchaba. Probablemente nunca había habido una situación en la cual casi la totalidad de los funcionarios de la administración pública tengan su declaración jurada al día. Y eso se logró porque la consultoría tenía la instrucción, y la ejecutamos, de suspender a todos los funcionarios que, llegado el plazo, no tenían su declaración. Y doña Milagro estaba permanentemente pasando unos nombres. Mire, este no lo ha hecho. Pero para terminar... Nosotros vivimos unos años en que pasaba y se le hacían los llamados a los funcionarios. Y año tras año el mismo llamado. Es que hay un error con eso, que yo quiero aclarar. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo no tiene control de los funcionarios legislativos y municipales. Y cuando se ve el déficit, generalmente son alcaldes, regidores y legisladores. Pero el Poder Ejecutivo sí suspendió a esos funcionarios, ustedes lo vieron. El Poder Ejecutivo no puede suspender legisladores a un alcalde. Legislador, claro, o un alcalde. Ahora, sobre el tema de la información pública, la ley prevé que cuando se pide una información y no se da en el tiempo establecido por la ley, los 15 días, entonces
el solicitante puede accionar en un amparo de cumplimiento ante el tribunal administrativo. De manera que es un recurso que Pero es correcto que el presidente utilice el tema de la transparencia si la transparencia aquí, llega oye. a medias. Si la transparencia no es oportuna. Yo creo que si los documentos nosotros no vamos. que avalan la transparencia están desactualizados. Yo creo que, Daya, que nunca como ahora el Estado había sido tan transparente. Son todos decretos. Por ahí dije que hay- ¿qué Para fue? no dejar de ahí hablar. y que hay unos decreticos ahí en el escritorio de No, ustedes. pues no puede hablar de decretos. hasta que Siempre no hay se decretos. Siempre. Siempre hay decretos. Siempre hay decreto ahí. Siempre hay decreto. Área económica. Eso no se para. La consultoría es como un molino, siempre. Ahora, una cosa son los decretos y otra la designación. Y Pero otro- acaba de salir uno, Ajá. ¿Cuál? ¿El de los militares? el de la Marina. Ah, ok, sí, sí, sí. Saludos Y otra es la a publicación. Hilberto Núñez. Perdón, Y otra es la publicación. Carrasco. así es. Porque Así se dejan guardadito ahí. Doctor, es verdad, breve, máteme una que yo siempre he escuchado, de que hay Muy decretos que llegan y a veces en 30 minutos lo devuelven. Y eso es verdad, eso ha pasado en su... No, bueno, Que sí. lo devuelven, le dan para atrás. Le dan Hubo para una atrás. señora que la designaron interina puede pasar. y estaba celebrando y se acostó directora de promesa y cuando se levantó. Ay, Amiga, Dios. esa es mi amiga querida. Antoliano, en ese Ari. mismo orden Muy bueno. de la actualización y modernización del Estado que hace el gobierno con estas fusiones, ¿no se ha planteado en algún momento que esas instituciones, por ejemplo, que son especializadas, Agricultura, INDRI, INAPA, tengan mayor presencia en las localidades de acción? Porque, por ejemplo, a mí yo me pregunto, ¿qué hace Agricultura en la ciudad? ¿Qué hace el ministro de Agricultura sentado allí en los jardines? Dari. No. Dari. Es decir, Que yo debería estar en pensaría que el Santiago. ministro de Agricultura debe estar, por ejemplo, En San Juan. planificamos cuál es el sector productivo de mayor incidencia en el país. Y ahí nosotros hacemos una estructura lo suficientemente fuerte para que esos agricultores tengan. Es decir, no hay dentro de esa estructura fortalecer esas instituciones como Agricultura, INAPA, INDRI, que su radio de acción no es en Santo Domingo. Aquí no hay un canal. Es decir, ¿qué incidencia tiene INAPA aquí? ¿Qué incidencia tiene el INDRI aquí? Pero, Dari, yo siempre había escuchado a algunos políticos con un poco, quizá con razón, y quizá con un poco de populismo, diciendo, el Ministerio de Agricultura debería estar que ella lo dijo, en San Juan. Sí. Bueno, No necesariamente. pero el centro de operación, de planificación de un ministerio debe estar en un sitio, Sí, ok. en el mismo lugar. Sí. Ahora, que esté en San Juan o que esté en Miches o que esté en Neiva, ya eso es... Pero los ministerios tienen direcciones en la provincia. Sí, pero esas elecciones no resuelven. Por ejemplo, el productor de maíz de San Juan de la Maguana, para resolver un problema, tiene que venir aquí. Ah, oye, son Si se va allá de que el director provincial, ¿cómo que usted dice que lo parió su mamá de co? De Barde. Lo parió su mamá de balde. No, Bueno, aquí- es un problema administrativo y Sí. ahora que se puede mejorar y ahora con las reuniones, con la comunicación virtual, es muy fácil que un ministro le diga a un funcionario, resuelve. no, póngase aquí en la pantalla. Ok, vamos a tener- de tú a tú. y Un pueden, cara a cara. y pueden tener una reunión con varios directores al mismo tiempo sin tener que moverse. ¿Cuándo vamos a tener el Ministerio de Justicia? Es decir, El doctor dijo que no. Enero. Bueno, ¿Y qué reformas están en camino? se está trabajando en la estructura del ministerio, pero hay una urgencia con la Dirección de Asuntos Penitenciarios. Doctor, a nivel de rango, procurador y ministro de no, justicia. el procurador tiene, Sí. tiene rango de ministro A también. nivel de... Miren, precisamente cuando se disolvió el Ministerio de Justicia en aquella ocasión, en un momento la ley establecía que el consultor jurídico y el procurador tenían la condición de secretario de Estado. Pero no solamente el consultor, también la presidenta de Conani le dieron ¿Cómo? la ley le establecía el rango de secretario de Estado. No existe eso de rango de secretario de Estado, a pesar de que el líder de Luis José, Balaguer. cada vez que quería elevar el ego de un Sin funcionario, cartera. le decía, no, con rango de secretario de Estado. Estado. Gobernador de Barahona con rango de secretario de Estado.
Eso no existe. Ahora, el Procurador General de la República, en la ley de administración pública y el consultor jurídico, están contemplados entre las altas funciones del Estado. De manera que en la práctica tienen la categoría de un ministro, pero no la denominación. Y le salen los franqueadores también. Los proyectos de ley que se están trabajando allá en la consultoría. Varios de allá. Cuéntenos un poquito. Si hay uno nuevo que aparezca por ahí. Bueno, La reforma de sector salud la va a depositar el presidente. sí, teníamos un catálogo importante que algunas se han aprobado. Se acaba de estrenar la ley de compra y contrataciones, ¿verdad? Esta misma ley del Ministerio de Justicia. Pero hay un proyecto de ley que es una iniciativa también del Poder Ejecutivo y podríamos decir de la consultoría, que nosotros estamos persiguiendo su aprobación, que es la ley, porque esto complementa este esquema de reforma, la ley sobre el procedimiento del Tribunal Contencioso Administrativo. Eso es fundamental para, como dijo Luis José ahorita, para dejar la administración pública desde el punto de vista, digamos, del sistema contencioso y de reclamación de los derechos de los ciudadanos, para dejarlo más o menos instalado. ¿Cuál fue la prueba del metro? Yo nunca he ido al metro, quiero ir. ¿Quiere ir allá? Hay personas que tienen invítenme temor. alguna vez. Hay personas que tienen temor a montarse, ¿verdad? Antoliano, finalmente, Antoliano, ¿qué edificios tienen ustedes contemplado para ese gran ministerio? Porque es un ministerio que va a tener muchas Ya van oficinas. 3. En el Huacal. Sí, No sé, muchas oficinas. sí, sí. Y además va a haber mucho movimiento de ciudadanos para los parqueos. Vayan Mucho contemplando taller, va a ver ahí. buscar un buen edificio con los parqueos. Sí, el presidente tiene que pensar en eso. Solo la Dirección de Asuntos Penitenciarios Claro. tiene una gran cantidad de... Usted se imagina los empleados que tiene todo el sistema de las cárceles del país, el manejo de eso. Y va a tener direcciones provinciales en cada provincia. Todo porque- ministerio, ¿no? Eso no necesariamente, No pero creo que la Dirección de Asuntos Penitenciarios va a comenzar con el mismo organigrama que la Dirección de Prisiones ahora. Dice, doctor, Hasta que sea luego para modificado. concluir de mi parte, he escuchado Y de todo, pues ya he son las escuchado a 9. Hipólito decir varias veces que es una utopía de Luis pensar que aquí hay un ministerio público independiente. ¿Qué opinión Ay. merece usted? Bueno, que el presidente Mejía tiene sus propias opiniones. Eso demuestra que el PRM es un partido democrático donde se respetan las disidencias y las opiniones encontradas. Y a lo mejor él entienda que no se ha alcanzado el nivel de independencia y que las utopías son perspectivas hacia el futuro. Finalmente, no me quedó claro, Antoliano, el tema de la contratación de las instituciones No lo respondí. de abogados privados, Sí, sí. teniendo una Una gran consulta- cantidad de abogados. Lo que pasa es que ustedes no me dejaron responder. Ok, Sí, sí. No, una broma. Sí. Ustedes me han dejado hablar tranquilamente. sí. Mira, la propia Constitución establece que el abogado del Procurador General Administrativo, que ahora se llama abogado de la Administración Pública, representará al Estado junto con los abogados que la Administración Pública contrate si fuera necesario. Si fuera necesario. Le da toda Entonces, la- siempre va a haber necesidad en algunos casos. Ajá. Porque no es cierto, en casos menores y menos complejos, Que vaya a la consultoría. no, los departamentos legales de Sí. cada Se institución encargan de eso. van y representan a las instituciones. Pero miren, señores, en el 30 segundos que me quedan les voy a Sí. decir esto. Aquí hay un caso de miles de millones de pesos, que hay una sentencia contra el Estado Dominicano, que se está peleando, pero ya hay una primera sentencia en contra del Estado. Y cuando me llevaron esa sentencia, yo dije, ¿quién representó al Estado? Me dijeron, un abogado de bienes nacionales, que gana 50,000 pesos. Ay, no. Y hay que imaginar Lo agarraron en el camino, quiénes eran los Lo abogados. agarraron en el camino No, y ven un motoconcho, y los abogados que usted
Párate ahí, ven. Mira esa llave, muchacho, que tú no puedes andar en ese motoconcho. Antonio, te Gracias, felicitamos. Antonio. No, Te felicitamos no necesariamente por eso. por la Gracias. creación de ese ministerio, de verdad te lo digo. Muchas gracias, A mí José. se me Usted ha olvidó sido un preguntar gran- sobre Deco. Bueno, Un al gran presidente, servidor ¿verdad? Que público. tuvo la iniciativa. Un gran servidor público. Así es. Gracias, Antoliano. A ustedes, gracias por mañana es martes, ¿verdad? Sí, ni Mañana te cases ni ni te te cases, embarques, ok, ni de tu mañana. familia te apartes. Bueno, nos vemos mañana. Gracias por la audiencia. La mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón y en la mañana con Dari, nace la conversación.